su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Buenos días, compañeras y compañeros diputados, público en general y medios de comunicación que hoy nos acompañan. Diputada Anilú Ingram Ballines, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, presente. Las y los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 34, fracción primera de la Constitución Política del Estado, fracción 48, artículo 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y artículo 8, fracción primera del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 162 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Adiciona los artículos 162 bis y 162 ter, al mismo ordenamiento y reforma el artículo 503 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, con base en la siguiente exposición de motivos. En el año de 2008 se reformó el segundo párrafo del artículo 162 del Código Civil, como consecuencia de que anteriormente, en el divorcio por mutuo consentimiento, no existía pronunciamiento alguno acerca de la responsabilidad alimenticia entre los cónyuges una vez disuelto el vínculo matrimonial. Por tanto, al no tomar en cuenta los roles que los cónyuges desempeñaron en la vida familiar mientras duró el vínculo matrimonial, se corría el riesgo de dejar en estado de indefensión a quien hubiese desarrollado como actividad preponderante las labores del hogar, en virtud de que esta misma condición le negó la oportunidad de crecer profesionalmente y tener un trabajo remunerado que le permitiera llegarse los recursos necesarios para su manutención. A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una contradicción de tesis que surgió en relación con la reforma del citado artículo, estableció que debía entenderse por la necesidad manifiesta de la cual habla el artículo 162 en su texto vigente, para en caso de que el juzgador de primera instancia advirtiera del expediente algún indicio de la existencia de esta en alguno de los cónyuges, resolviera lo correspondiente a la obligación y la necesidad de dar y recibir alimentos, aun cuando ya hubiera sido disuelto el vínculo matrimonial. En el sentido de que se advierte de manera clara que uno de los cónyuges carece de las cosas que son menester para la conservación de la vida, en tanto que, si preside de ellas, se corre el riesgo de que se vea reducida en su valor como ser humano, debido a que no cuenta con las condiciones materiales que le permitan llegar a una existencia digna. En razón de lo anterior, y atendiendo a que los alimentos son de orden público e interés social, se consideró viable que el juzgador de primera instancia recabara de oficio pruebas, si del expediente advertía que uno de los cónyuges se ubicaba en la hipótesis de necesidad manifiesta. Sin embargo, apreciamos que la labor del legislador quedó inconclusa al limitar la reforma del segundo párrafo del artículo en mención, al implementar la obligación del juzgador a recabar pruebas de oficio al advertir la necesidad manifiesta de uno de los cónyuges, omitiendo establecer los parámetros para fijar la pensión alimenticia correspondiente y el procedimiento respectivo. Por tanto, es pertinente dejar plasmado en el texto del artículo, en primer lugar, la existencia de dos supuestos para determinar cuándo puede considerarse la existencia de una necesidad manifiesta a favor de uno de los consortes y que la misma se pueda desprender del expediente a saber. Primero, cuando uno de los cónyuges se hubiera dedicado principal o únicamente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos. Y segundo, cuando uno de los cónyuges carezca de condiciones materiales que le permitan llevar una vida digna por carecer de ellas, tal como lo estableció la Suprema Corte. En segundo lugar, se deben considerar circunstancias que determinen y permitan fijar la pensión correspondiente, debiendo la autoridad realizar un juicio de ponderación entre la edad del cónyuge, el lapso de la duración del matrimonio, su grado de instrucción,
sus condiciones de salud y las posibilidades socioeconómicas de ambos consortes, entre otros aspectos. Asimismo, es necesario establecer en qué casos cesaría el derecho del excónyuge a percibir alimentos, pues aun cuando se trata de cuestiones de orden público e interés social, dado que las situaciones particulares de cada individuo están sujetas a cambio, no se consideraría pegado a derecho que la obligación de pago continuara cuando, primero, el acreedor llegara a contraer nuevas nupcias, segundo, se uniera en concubinato, o tercero, cambiaran las condiciones de necesidad y capacidad. De igual modo, se debe establecer el procedimiento adecuado para que las partes puedan acudir a deducir sus derechos y ofrecer las pruebas respectivas, con el fin de no conculcar su derecho de audiencia al haber dejado al arbitrio del juzgador la forma de recabar dichas probanzas y determinar el monto de la pensión, o en todo caso la negativa a otorgarla. En ese sentido, es necesario establecer a través de un incidente que se abra por el juez de origen en sesión de ejecución de sentencia, para que a través de un procedimiento breve las partes tengan la oportunidad de acudir a una audiencia o deducir sus derechos. Procedimiento incidental que debe regularse conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Esto tomando en consideración que la materia de los juicios de divorcio es diversa a la de los alimentos, por lo cual es necesario que las partes cuenten con la oportunidad de mostrar o desvirtuar, en su caso, la necesidad de recibir la pensión respectiva por parte de uno de los cónyuges, sin trastocar los fines de la disolución del vínculo matrimonial. Esto es, que lo anterior se realice una vez decretado el divorcio. Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 162 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, adiciona los artículos 162 bis y 162 ter al mismo ordenamiento y reforma el artículo 503 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Artículo primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 162 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue. Artículo 162. En el divorcio por mutuo consentimiento, salvo pacto en contrario, los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia ni a la indemnización que concede este artículo. Igualmente, en el caso de la causal prevista en la fracción 17 del artículo 141 de este ordenamiento, excepto que el juez, tomando en cuenta la necesidad manifiesta de uno de los dos, determine pensión a su favor, para la cual, decretado el divorcio, abrirá el incidente respectivo conforme a las reglas generales del Código de Procedimientos Civiles. Artículo segundo. Se adicionan los artículos 162 bis y 162 ter al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue. Artículo 162 bis. Para efectos del artículo anterior, se entenderá que existe necesidad manifiesta de uno de los cónyuges cuando, primero, uno de los cónyuges se haya dedicado en el lapso que duró el matrimonio preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y o al cuidado de los hijos. Segundo, uno de los cónyuges carezca de condiciones materiales que le permitan llevar una vida digna por prescindir de ellas. Artículo 162 ter. En ambos casos, la pensión que sea determinada por el juez subsistirá por el lapso de la duración del matrimonio, atendiendo al caso concreto, debiendo el juzgador realizar un juicio de ponderación entre la edad del cónyuge, su grado de instrucción, su salud, así como las posibilidades socioeconómicas de ambos cónyuges, entre otros aspectos. El derecho a disfrutar la pensión por necesidad manifiesta se extinguirá si el acreedor llegara a contraer nuevas nupcias, se uniera en concubinato o cambiaran sus condiciones de necesidad y capacidad. Artículo tercero. Se reforma el artículo 503 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Veracruz por Ignacio de la Llave, para quedar como sigue. Artículo 503. Cuando la sentencia decrete el divorcio por la causal prevista en la fracción 17 del artículo 141, conforme a los diversos 162, 162 bis y 162 ter del Código Civil, el juez señalará día y hora para una audiencia que deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes a aquel que haya sido dictada la sentencia. En esa audiencia, con intervención del Ministerio Público, las partes presentarán las pruebas para acreditar
la necesidad de recibir alimentos o, en su caso, para desvirtuar esta, debiéndose pronunciar la resolución a más tardar al tercer día de celebrada. Transitorios. Primero, la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Segundo, se deroga cualquier disposición que contravenga a la presente reforma. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado.